Muy buenas tardes para todos, siendo las 4:33 del 1 de diciembre del 2025, damos inicio a la sesión de Comisión de Desarrollo Social de Plan de Desarrollo para primer debate del proyecto de acuerdo 020 del 2025. Señores Marínez, llamamos a lista, por favor. Buenas tardes, honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Presente, señora secretaria, con el cordial saludo a todas las personas que nos siguen por las redes. Señora secretaria, ¿está transmitiendo? Sí, señor. Todas las personas que nos siguen por las redes, los representantes de la administración, muy buenas tardes, arquitecto, ingeniera, buenas tardes. Camacho González, Juan Gabriel, Partido Alianza Verde, presente. Señor presidente, ad hoc, 2 honorables concejales en el recinto, 1 inasistencia, hay quórum. Por favor, damos lectura a la orden del día, señora secretaria. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2025, por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Concejal ponente Juan Gabriel Camacho González. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Se pone en discusión en orden del día. Sigue en discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra en discusión en orden del día. Los concejales aprueban en orden del día como fue leído por la señora secretaria. Señor presidente, ad hoc, aprobado el orden del día. Siguiente punto, señora secretaria, por favor. Tercero, presentación de informe de ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2025, por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Concejal ponente Juan Gabriel Camacho González. Concejal Gabriel tiene el uso de la palabra. Qué pena, señora secretaria, por favor, leemos la proposición. Relaciono algunas observaciones que se han desprendido del estudio de este proyecto de acuerdo, especialmente. A. El proyecto de acuerdo no evidencia un análisis técnico que demuestre su coherencia con el esquema de ordenamiento territorial como lo exige la Ley 388 de 1997 y los principios de ordenamiento territorial. Su ausencia no evidencia los estudios urbanísticos, conceptos de planeación municipal, análisis de riesgo, impacto en la movilidad. B. Esta iniciativa tendría una afectación negativa dado que Boyacá es un municipio pequeño con acueducto limitado, alcantarillado con capacidad reducida, movilidad local estrecha, equipamiento insuficiente, colegios, centros de salud, buen servicio de transporte, entre otros, y crecimiento desordenado. C. No se presenta en el acuerdo un concepto de la Secretaría de Servicios Públicos que garantice la capacidad instalada para todo el impacto que genera la construcción de vivienda multifamiliar en los distintos sectores del municipio. D. El proyecto no presenta el impacto en la identidad cultural y el medio ambiente ni tampoco en la vocación del municipio y su paisaje. Por las anteriores consideraciones y el estudio realizado al presente proyecto de acuerdo, no se evidencia el trámite legal para dar el curso a este proyecto de acuerdo número 020-2025 titulado, por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones, razón por la cual mi voto es negativo. Juan Gabriel Camacho González, concejal ponente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Gabriel.
Gracias, presidente. Señora secretaria, arquitecto, ingeniera, como hemos escuchado de parte de la secretaria, las diferentes falencias que pueden presentar este tipo de proyectos a nuestro municipio. Bien, en la exposición que ustedes nos presentaron, en los diferentes informes y acercamientos que tuvimos con la administración, para nadie es un secreto que nuestro municipio tiene diferentes falencias en cuanto a acueducto, temas de vías, temas de educación, y qué bueno que este tipo de proyectos lleguen a nuestro municipio. En este momento nadie dice a futuro nuestra querida Oaxaca puede crecer en vivienda, pero realmente sí necesitamos organizar este tipo de viviendas, como la vivienda multifamiliar, y nosotros hablábamos de la vivienda unifamiliar, que realmente es la mayor problemática que tiene en este momento el municipio, de que en su momento le acarrean muchas inconsistencias en cuanto al tema de cómo están las personas que en su momento adquirieron las licencias de construcción y están realizando cosas o modificando internamente diferente a lo que realmente desde planeación se les dio el permiso o pagaron en sí o solicitaron ese tipo de licencias de construcción. En este momento mi voto, como lo decía la secretaria, para este proyecto es negativo porque pues independientemente nos toca organizar muchas cosas, primero desde el ámbito de la problemática que se está presentando en estos tipos de vivienda que anteriormente le mencioné. Se solicitaron en sí, digamos, puede ser el diagnóstico o algo similar a que desde la parte de servicios públicos viera viable o que más adelante no tuviéramos inconvenientes con lo que tenga que ver con el agua en nuestro municipio para acoger a toda esta población que más adelante no es de hoy para mañana, pero que a futuro puede tener una afectación en nuestro municipio. Y desde parte del honorable concejal en cabeza de Juan Gabriel del Partido Alianza Verde, todos aquellos proyectos que favorezcan a nuestro municipio, bienvenidos sean, pero aquellos que tronchen y que realmente puedan ocasionar una problemática en nuestro municipio, desde antemano les estaré diciendo, esos proyectos podría estudiarlos si pasan positivos o negativos como este que estamos presentando el día de hoy. Es lo que queremos, realmente aquí no se quiere que Oaxaca no crezca, pero que seamos ordenados en el sentido, y su merced hablaba y hablaban del tipo de regulación. Vamos a hacer una regulación donde estamos pasando por unos artículos por encima, se puede decir, o no están interrelacionados con el esquema de ordenamiento territorial. Desde el cambio, yo sí quisiera leer este artículo que dice, artículo 2.2.2.1.2.3.4, modificación excepcional de normas urbanísticas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 902 del 2004, se podrá adelantar la modificación de algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del esquema de ordenamiento territorial que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo, definidas en los componentes general, urbano, rural del Plan de Ordenamiento Territorial. Disculpe un segundito, concejal Camacho. Señora secretaria, por favor actualizamos el quórum. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Muy buenas tardes para todos, para los concejales, los arquitectos de planeación y nuestra secretaria. Presente, señora secretaria. Señor presidente, ad hoc 3 honorables concejales en el recinto, hay quórum. Señor presidente de primera comisión,
El plan de desarrollo tiene la presidencia de esta sesión. Gracias, honorable concejal. Sigamos, concejal Gabriel. Gracias, presidente. La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todas las previsiones vigentes del esquema de ordenamiento territorial, de acuerdo con la jerarquía que prevalencia los componentes contenidos y demás normas urbanísticas que lo integran. Entonces, como pudimos escuchar, sí se van a realizar diferentes modificaciones que tengan que ver con el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, eso es uno de los puntos negativos que pudiesen estar en este punto. La ausencia de trámite legal y estudios de soporte. La principal objeción del incumplimiento del procedimiento legal requerido para modificar o ajustar el esquema de ordenamiento territorial, a pesar de que la regulación propuesta afecta directamente el uso de los suelos y la densidad poblacional. Violación al procedimiento. El proyecto no incluye los trámites obligatorios de concertación, consulta y aprobación exigidos por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1232 del 2020. Falta de documentación técnica. La administración no presenta un documento técnico completo que soporte la propuesta, el cual debería de incluir planteamiento del problema y justificación, análisis y alternativas, análisis de coherencia con el esquema de ordenamiento territorial, estudios urbanísticos y análisis de riesgos, análisis de impacto en la movilidad de nuestro municipio, prueba del cumplimiento de la consulta ciudadana. Aquí lo estamos haciendo, pero realmente nosotros no estamos teniendo en cuenta nuestros boyacenses. No hay una consulta, realmente no se ha ido al campo en el sentido del campo urbano, a la sociedad como tal. Un impacto negativo en la sostenibilidad y servicios públicos. El proyecto no evalúa la capacidad real del municipio, lo que podría generar un crecimiento desordenado y una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. Insuficiencia de servicios públicos. Boyacá, sabemos todos, como ciudadanos, como boyacenses, que tenemos un acueducto limitado, un alcantarillado con una capacidad reducida, movilidad local estrecha, vías muy pequeñas para la amplitud que se quieren con estos proyectos. Equipamientos en el tema de colegios, centros de salud. Y en la parte técnica no se presentó un concepto técnico de la Secretaría de Servicios Públicos que garantice la capacidad instalada para soportar el impacto que posiblemente puedes llegar con estas nuevas construcciones multifamiliares. La afectación ambiental y cultural. Este proyecto omite el énfasis del impacto en la identidad cultural y el medio ambiente, la vocación del municipio y sus paisajes. Desde esta curul, en representación del concejal Juan Gabriel Camacho, se sugiere un estudio más amplio para establecer parámetros urbanísticos también para la vivienda bifamiliar, que es la que necesitamos en el momento. Llegar a todas esas inconsistencias que se están presentando en los diferentes sectores. Y lo podemos decir a campo abierto de todas las inconsistencias que se pueden estar presentando, específicamente donde ya se establecieron este tipo de viviendas, y lo vamos con todo el respeto, yo lo voy a decir, en la urbanización que se realizó en Senderos del Zipa. Error en los considerandos.
se debe eliminar este artículo 355 de la Constitución Política que habla sobre auxilios y donaciones en el texto de los considerandos, ya que no tiene ninguna relación con el objeto de este acuerdo. En conclusión de este honorable concejal, la propuesta no evidencia el cumplimiento del trámite legal indispensable para la regulación del desarrollo territorial y generaría un desorden urbanístico en nuestra querida Boyacá con graves deficiencias en la prestación de los servicios públicos. Por estas razones, desde esta curul, el Partido Alianza Verde, mi voto es negativo, señor presidente, para este proyecto de acuerdo 020. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Concejal Jorge, ¿quiere agregar algo? Muchas gracias, señor presidente de comisión. Darle las buenas tardes a la ingeniera Alejandra, arquitecto, señora Marinés, compañeros concejales y las personas que nos siguen por las redes sociales. De pronto un tema que sí se ha hablado, creo que fue en la videoconferencia y yo ya he hablado con los honorables concejales, es que pues no se definía bien como ese estudio técnico, esas evidencias que se debieron presentar, pues se notó la ausencia de ellos en este proyecto de acuerdo. Tengo entendido que la mayoría del municipio está entre los 100 metros y 150 metros promedio, que está pues en Las Vegas, está pues en Campobello, está en Gaviota, Santa Elena, ¿cierto? Siendo evidencia y preguntando y averiguando muy poco los terrenos que cumplen con este requisito de los 200 metros. Me atrevo yo a decir respetuosamente, no conociendo gran parte técnica a profundidad, es que se presentara un estudio más técnico, pero obviamente no sé si que no afectara o modificara a nuestro parecer el esquema de ordenamiento territorial, lo cual obviamente sería un error por parte, hablo de Jorge Gutiérrez, dar aprobación o buen trámite, incluso así se votara negativo en segundo debate en plenaria, ya que pues las averiguaciones y las concordancias de aquellas personas que le solicitamos que nos asesoraran daban de acuerdo de maneras distintas y en escenarios distintos de que sí se modificaba el esquema de ordenamiento territorial, ya que pues este tipo de vivienda no está incluida en el esquema de ordenamiento territorial y que se debe hacer un proceso y un trámite para que se lee ese cambio al esquema y no sería este el proyecto para la modificación. Eso es como todo de mi parte, señor presidente. Muchas gracias. La administración tiene algo que decir. Bueno, muy buena tarde para todos. Pues realmente digamos que quedamos es más que todo, pues yo de mi parte, sorprendido más bien es con un poco las apreciaciones que se han tenido frente a este proyecto de acuerdo. Entiendo que no es un tema fácil, ni siquiera ni por concertar ni por entender de la magnitud que se puede presentar en este tipo de propuestas, pero sí quisiera hacer precisión frente a algunas consideraciones que se dieron, por ejemplo para el voto negativo del concejal Gabriel. En cierto sentido, aquí lo que estamos buscando no es aprobar la vivienda multifamiliar. La vivienda multifamiliar está ya definida como una de las viviendas que se puede generar dentro del territorio de la zona urbana del municipio de Boyacá. Aquí no se pretende generar una nueva tipo de vivienda o un cambio de las consideraciones ya establecidas en el esquema. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del esquema de ordenamiento territorial no se está regulando técnicamente las condiciones en las cuales se puede construir este tipo de vivienda, y es ahí donde nosotros como Secretaría de Planeación y puntualmente Dirección de Urbanismo, que somos los que hacemos la revisión integral de todas las propuestas que nos pasan,
hemos evidenciado que al momento de presentarse una propuesta de vivienda multifamiliar carece de ciertas condiciones o ciertos marcos estandarizados para el desarrollo de esas viviendas. En ese sentido, unas de las consideraciones que hacía el concejal Gabriel eran, por ejemplo, sobre el desorden en el que está creciendo el municipio. El desorden en que está creciendo el municipio se está dando es por la no configuración de la reglamentación o la regularización de la vivienda multifamiliar, y eso viene en dos sentidos. El primero, que es muy fácil de entender, es cuando a la Secretaría de Planeación, sea en esta administración o en las anteriores, llega un proceso de vivienda multifamiliar, que son 3 o más viviendas dentro de un mismo predio, ¿cierto? Como no se tiene una base técnica, queda a potestad de quien revisa y quien aprueba habilitar o dar trámite a esta licencia, ¿cierto? En ese sentido, digamos que podemos tener muchas viviendas multifamiliares, ¿cierto? Lo segundo, que es lo que constantemente pasa en el municipio en este momento, y es que alguna persona construyó de manera irregular, de manera informal, una vivienda multifamiliar, y para subsanar esto frente a la autoridad policiva, que es inspección de policía, tramita su licencia de construcción, pero con el agravante de que esta construcción ya fue hecha y se le tiene que aprobar, ¿sí? O ese es el dicho de muchos residentes del municipio, bajo las condiciones que se construyó. Entonces puede que esas carencias sean cargas al municipio. Entonces, en ese sentido, este proyecto de acuerdo, ¿qué es lo que busca? Pues solidificar cómo se construye la vivienda multifamiliar y que no quede ni a consideraciones ni a procesos posteriores a un proceso policivo donde la vivienda sí o sí se construyó y sí o sí va generando este tipo de irregularidades en la construcción del territorio. Lo segundo es tener en cuenta que la vivienda unifamiliar y la vivienda bifamiliar sí tienen una reglamentación mucho más puntual, a la cual nosotros como técnicos dentro de este proceso de revisión sí tenemos capacidades de toma de decisiones mucho más puntuales. Uno de ellos, que lo pueden verificar en el esquema de ordenamiento territorial, es por ejemplo en las áreas de conservación, que es el centro del municipio, se tiene configurado una estandarización para la vivienda bifamiliar, y si lo podemos revisar acá, son 800 metros cuadrados que nos pide el instrumento para poder generar un tipo de vivienda de estas características, ¿cierto? Entonces, si nosotros en el centro tenemos un predio de 600 metros cuadrados, pues solo podríamos proyectar una vivienda, ¿cierto? Y esas son consideraciones que ya están estipuladas dentro del esquema. Aquí, nuevamente, queremos es regular, y regular en el sentido de las cargas que se tienen que generar en ese proceso. Si bien, eso sí, creo que ha sido una constante, es que no se tiene una base consolidada, es porque este proceso no se había evidenciado antes, o por lo menos no lo habían traído a la mesa antiguas administraciones, y nosotros, es bueno recordarlo, llevamos 2 años en este periodo administrativo, con lo cual hemos hecho un esfuerzo muy grande, por lo menos para traerlo a la mesa. Si a bien consideran ustedes votarlo positivo, eso será parte de las discusiones que se puedan presentar y las bases que se tengan que generar, pero si lo consideran negativo, nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente, porque es que es aquí donde se tienen que generar esas discusiones. Para nosotros sería muy sencillo, de acuerdo al artículo 267 del esquema, regular de manera directa estas posiciones que tiene la administración municipal, pero asimismo tendríamos unas controversias mucho más grandes, y no solo por parte de la sociedad civil, sino por parte del Consejo Municipal, y es donde nosotros queremos que participe el Consejo Municipal en esta toma de decisiones, porque la idea no es perjudicar a las personas que tengan un predio menor al área que se había estipulado.
Lo que nosotros queremos es que, si bien usted no tiene las condiciones para hacer una carga al municipio de 3 o más viviendas en un solo predio, pues es ahí donde se tienen que evaluar. Es ahí donde nosotros tenemos que realmente tener un poco de, discúlpenme la palabra, sentido común en el desarrollo de este tipo de construcciones. ¿Listo? Nosotros en la charla que se había mantenido de manera virtual quedamos con un compromiso de mostrarles a ustedes cuál es el número de predios en la zona urbana que cuentan con un área mayor a 200 igual o mayor a 200 metros cuadrados, y creo que se había generado este compromiso para discutirlo aquí realmente, no para que previamente nosotros les diéramos la información. Creo que así fue en los términos que se generó de manera verbal. Entonces, pues nosotros traemos aquí la cuantificación por parte de la base de la Secretaría de Hacienda, con lo que, si bien se pudiera proyectar, pero mientras les voy dando los daticos, y es que de los predios de la zona urbana son 606 predios en zona urbana, de los cuales 76 predios cuentan con un área igual o mayor a 200 metros cuadrados. Y esto es equivalente al 12.54% de los predios que consolidan la totalidad de la zona urbana, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar que son predios que tienen 200 o más de 200 en su área, significa que podrían generar cargas de 3 o más viviendas en el municipio. En ese sentido, digamos que ese valor de viviendas puede duplicarse o triplicarse conforme no se sigan teniendo estas consideraciones. También es importante reiterar ciertos temas, y es que aquí no se está buscando facilitarle, ni aprovechar, ni darle alivios a proyectos que están en curso, porque aquí lo que hemos buscado es que se den las garantías de que todos presenten sus propuestas bajo las mismas reglas, las mismas consideraciones. Puede que para muchos el área que se ha pretendido dentro del proyecto de acuerdo sea excesiva, mayor, pero digamos que las cargas que genera esto, zonas de parqueo, zonas de recepción de residuos, zonas de almacenamiento de agua, ya están, creo que las hemos explicado, las hemos tratado de explicar de buena forma en ese sentido, y son cargas que se le están atribuyendo al espacio público del municipio, a la malla vial del municipio, a los equipamientos del municipio. ¿Por qué? Porque si las residencias no cuentan con este tipo de condiciones, pues la carga la asume el municipio. Y eso también es algo que posiblemente, no ahorita, aunque ya se está viendo, tuvimos en estos 2 años 3 contingencias o 4 contingencias fuertes con el tema de la prestación del servicio de agua, y es ahí donde se vio reflejado cuáles de las zonas del municipio son las que se ven más impactadas por esta prestación del servicio de manera intermitente. Entonces, digamos que yo creo que las apreciaciones, no sé si es una cuestión de redacción, no responden a lo que realmente busca el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo busca regular la vivienda multifamiliar, no decir que ahora todas las viviendas van a ser multifamiliares. Eso es diferente. ¿Listo? Aquí estamos viendo, digamos que los cuadros del esquema de ordenamiento territorial tienen sus apartados donde dicen que el uso principal es la residencial unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. Conjuntos agrupados, ¿cierto? Conjuntos o agrupaciones de vivienda. Cuando nosotros vamos a unifamiliar, tenemos datos. Cuando vamos a bifamiliar, tenemos datos. Cuando vamos a multifamiliar, carecemos de esa base. Y es ahí donde nosotros estamos poniendo esa base, que es una regulación. Aquí no estamos ni modificando los usos, ni modificando las cargas de sus usos principales, compatibles, condicionados ni prohibidos, ni estamos buscando afectar o generarle una carga a lo que ya está consolidado.
porque así fue como se subdividieron y así fue como la administración municipal los aprobó en su momento. Ahí, ahora sí valdría la pena mostrar el cuadrito de Excel nuevamente. ¿Listo? Donde ustedes ven que hay predios, aquí en la base lo podemos ver, que hay predios que tienen, por ejemplo, 1782 metros cuadrados en la zona urbana, ¿sí? Aquí también hicimos un desglose, eliminamos o suprimimos en esta base lo que corresponde a los predios que le corresponden al municipio, porque eso también hacen parte de esa caracterización de la zona urbana. 1385, 2642, 551, 8610, 2500, 4500. De esos predios es responsabilidad de las personas, de los privados que desarrollen esto, tener una base que pueda también entender las cargas que tiene el municipio. Vías estrechas, prestación del acueducto y del alcantarillado, que nosotros hasta ahorita vamos a iniciar con el plan maestro aquí en la zona central, ¿sí? O sea, son procesos que se han venido adelantando. Pero a nosotros, cuando nos llegan este tipo de propuestas, tenemos que ser muy juiciosos haciendo las revisiones, y posiblemente habrían pasado proyectos que no hemos aprobado por ciertas consideraciones más allá de que fueran multifamiliares, pero aquí es donde se ve reflejado que sí existen predios con esos potenciales para construir vivienda multifamiliar, y que los que no tienen esas condiciones pueden tener vivienda unifamiliar, pueden tener vivienda bifamiliar, ¿sí? Y yo creo que va a ser mucho más aprovechable y mucho más enriquecedor tener viviendas con esas características que también le aporten al municipio en temas de cuando se presentan cierto tipo de irregularidades, ¿sí? El tema de seguridad ya lo habíamos nombrado. Nosotros creemos que tener parqueaderos al aire libre es dejarle una carga a la administración municipal, a la Policía Nacional, ¿sí? A los propios vecinos. Esas son cosas que se tendrían que evaluar en este momento. Si a bien no hay una consideración, una base técnica que satisfaga las dudas que ustedes presentan ahorita como comisión, es entendible que aquí hay cosas que se tienen que tomar de base, y qué mejor que este proyecto de acuerdo para que sea un proyecto piloto que en verdad nos demuestre que la regularización de esto sí funciona, y que si a bien consideran incorporarlo de manera oficial o hacerle alguna modificación o variación a este proyecto de acuerdo, tenga esas capacidades, ¿cierto? Cuando se haga la actualización del esquema de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque eso hace parte del ejercicio, es una vigencia de ya 10 años que tiene nuestro esquema de ordenamiento territorial, y puede que hace 10 años la vivienda multifamiliar no haya sido un tema necesario de tratar, pero ahorita creemos y consideramos que es muy importante tener en cuenta este tipo de reflexiones. También recordarles que nosotros para el año 2027, por norma, tendríamos que estar haciendo la actualización del esquema de ordenamiento territorial, ¿cierto? Para que esas vigencias no se pierdan y que el municipio sea muy juicioso en eso. El municipio ha sido muy juicioso en eso. Tuvo su inauguración en el año 2000, ¿cierto? Luego se hizo su actualización en el 2009, luego se hizo su actualización en el 2015, y ahorita deberíamos estar cursando un proceso para comenzar a hacer la actualización en el año 2027. Lastimosamente tenemos ahí una cosa, y es que es el ajuste seccional del esquema de ordenamiento territorial, que lleva un proceso de 5 años para incorporar los insumos técnicos del PONCA a nuestro instrumento, y esa dificultad se ha dado por procesos administrativos, por inconsistencias y digamos que tarea que le ha tocado asumir a la administración en la anterior y a esta. Pero ahorita en este momento, y también la corporación tiene una responsabilidad muy grande en ese proceso. Es una cosa que realmente nosotros estamos expectantes para poder validar el ajuste seccional del proyecto del esquema de ordenamiento territorial. O sea, es que eso
más de 5 años llevando un ajuste excepcional, donde la corporación en las últimas reuniones nos ha dicho, yo le colaboro, pero me tiene que erradicar todo. Y nosotros, bueno, está todo, y ahora toca actualizarlo de norma. Y ahora toca incorporar ciertas cosas porque el profesional de turno de la corporación considera que eso no es así, sino es de otra forma. Entonces, posiblemente la actualización de nuestro esquema de ordenamiento territorial formalmente demore un poco más. Y esos son procesos administrativos que casi no se tienen en cuenta. Boyacá es muy juicioso en eso. Si vemos el ejemplo de los otros municipios que son vecinos, Madrid, Facatativá, ¿cuánto rezago, cuánto tiempo llevan rezagados ellos en su actualización? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Por lo demás, también quería hacerles una ejemplificación, y es que cuando, por ejemplo, existen propuestas de planes parciales, vamos a hablar de esa otra figura. Los planes parciales tienen una condición, y es que no necesariamente hay que cambiar el esquema de ordenamiento territorial, sino que se pone con un insumo mucho más robusto a consideración cambiar usos, zonas, formas de construcción. Eso es un plan parcial, y eso no tiene que ver que se vaya a alterar el esquema de ordenamiento territorial, es otra figura, ¿cierto? En ese sentido, digamos que a veces cuando se precisa de que nosotros tenemos que hacer estrictamente la actualización del esquema de ordenamiento territorial, no lo es. No lo es. La ley 388 lo está estableciendo muy claro. Actualizaciones y modificaciones tendrán que surtir ese efecto. Pero también el esquema es muy diciente en eso. Artículo 267. Las regulaciones dependerán del alcalde municipal. Y es aquí donde nosotros estamos proponiendo este tipo de regularizaciones. No estamos modificando usos, no estamos modificando áreas, no estamos alterando la construcción y la conformación del municipio. Lo que queremos es que realmente se tenga una visión de que las cargas del municipio también tienen que ser corresponsabilidad de quienes desarrollan ese tipo de obras. Muchas gracias. Concejal Gabriel, Gracias, tiene la presidente. palabra. Para un anexo y de todo lo que se ha escuchado del arquitecto, realmente en el esquema de ordenamiento territorial donde su merced estipula que va a hacer una regulación en cuanto al tema de vivienda multifamiliar, en este esquema de ordenamiento territorial no hay ningún registro que reglamente posteriormente es este tema de vivienda multifamiliar. Yo creería que hay que hacer un proceso legal, o sea, desde el esquema de ordenamiento territorial. Si no existe este tipo de modificaciones, de regulaciones que no hable sobre el esquema del ordenamiento territorial en lo que se quiera hacer, pues aquí sería tomar desde el inicio, hacer las cosas un proceso desde que vaya apareado con el esquema de ordenamiento territorial y que lleve su trazabilidad. Pues creería que eso es lo que personalmente Juan Gabriel necesita, y que eso quede claro para que así la misma población boyacense más adelante no vayan a tener inconvenientes de acuerdo a las decisiones que se vayan a tomar a futuro. Concejal Jorge, para pedir el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal Luis. Gracias, honorable concejal. Yo entiendo pues la posición del concejal Camacho, y también la administración tiene sus argumentos. Si yo fuera administración, yo lo hubiera hecho a través de el artículo 267 del esquema de ordenamiento territorial, donde me permite lo que no está regulado, regularlo. No sé si, señora Marínez, podríamos tener ese artículo del esquema para leerlo textualmente, porque a veces pues pienso que lo tiene ahí. Mira, aquí lo tiene en la disculpa. Sí, por favor, secretario. Honorables concejales, para ponerle cuidado a este artículo.
Artículo 267. Reglamentación. El alcalde municipal reglamentará y adoptará las normas necesarias para la debida y oportuna aplicación de los instrumentos y procedimientos de gestión previstos en el esquema de ordenamiento territorial, con arreglo a las facultades constitucionales y legales que lo asisten. A través de este artículo la administración puede reglamentar lo que es vivienda multifamiliar, y si es así, pues yo no vería de que el acuerdo fuera fundamental para que hicieran esa regulación. Entiendo el concejal Camacho, porque pues él quería realmente cómo queda la multifamiliar. No es clara, debe tener esto. Yo miraba ayer que me paseaba por el pueblo, donde se han hecho algunas viviendas o planes parciales, lo que hizo en Campobello, que está muy bien diseñado, tiene garaje, tiene todo. Algo así es lo que ustedes pretenden hacer, que tengan toda una organización. Pero si lo da este artículo, esa posibilidad, pues yo lo vería más factible por eso. El concejal Camacho también en el encabezado está mirando unos artículos que a veces la administración no tiene en cuenta. Estamos hablando de... El encabezado dice que el numeral 6, del 6 al 10, en el artículo 3.13 del proyecto, pues no habla de lo coherente con el tema, sino se introdujo y habla de otros temas. Si quiere, concejal, léalo textualmente en esa parte. Y a veces pues se cometen ese tipo de errores. Pues a veces se concertan con la administración y se mire, cometieron esta falla, pero ya aquí en la ponencia que está haciendo nuestro concejal, pues dice, hombre, en el encabezamiento quedan un artículo que no coincide. Eso está en ya le digo, modificación de título, cambios sugeridos que tiene usted, nos presenta aquí en la ponencia. En el D, ¿sí? Yo les voy a leer todas las sugerencias que hace el ponente. Primero, modificar el título del proyecto de acuerdo toda vez que se evidencia que se establecen parámetros técnicos y urbanísticos expresamente para el artículo 104 del acuerdo 012-2015 numeral 3 y que establece vivienda multifamiliar como la unidad arquitectónica que tiene más de 2 viviendas en un mismo lote que están segregadas predialmente y sometidas a régimen de propiedad horizontal, compartiendo áreas comunes pero disfrutando de áreas privadas. El B. Analizando el tema por los integrantes de la comisión, la regulación de este tipo de vivienda tiene un impacto en el esquema de ordenamiento, ya que se ajusta a normas específicas que definen el uso del suelo, la densidad poblacional, los estándares de construcción y desarrollo urbano, servicios públicos, que sea coherente con los objetivos del esquema de ordenamiento territorial, y se busca que las autoridades municipales puedan revisar y ajustar el esquema para nuevas necesidades o realidades de su territorio. Estas regulaciones sobre vivienda unifamiliar deben incluir la participación de la comunidad para garantizar que estas decisiones están acordes con las necesidades y preocupaciones de los habitantes de los sectores. C. Perdón, secretaria. Yo creo que vamos adelantando, y lo mismo, pues es donde dice que se requiere de la comunidad. Entonces, es lo que está solicitando el ponente de este proyecto, y desde luego que debe estar el Consejo Territorial Municipal de Planeación, debía estar enterado de estos cambios. Consejo Territorial. Siga, secretaria. C. Considerando las problemáticas presentadas por la Dirección de Urbanismo en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Boyacá, sugiero
respetuosamente se inicie un estudio profundo y se establezcan los parámetros técnicos y urbanísticos para la vivienda bifamiliar en el municipio de Boyacá, toda vez que en el acuerdo 012 del 2015 no se encuentra reglamentado y a mi parecer demanda la mayoría en el territorio. D. Verificando el decreto 1232 del 2020, que modifica el decreto 1077 de 2015, y en el artículo 2221235, trámite para aprobar y adoptar las revisiones expresa. Todo proyecto de revisión o modificación del plan de ordenamiento territorial o de alguno de sus contenidos se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en el artículo 24, modificado por el sexto del artículo primero de la Ley 507 del 99 y el artículo 25 de la Ley 388 del 97. No se presenta por parte de la Administración un documento técnico que incluya el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, objetivos, cronograma de actividades, análisis de alternativas, cumplimiento de los procesos de concertación y consulta ciudadana ante cualquier modificación al esquema de ordenamiento, tal como lo establece la Ley 38 del 97, que el proyecto de modificación cumpla con la normatividad vigente y la inclusión de los mecanismos de participación ciudadana. F. En el encabezamiento del proyecto de acuerdo se mencionan los numerales 6 y 10 del artículo 313 de la Constitución Política, aclarando que el numeral sexto establece determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta el numeral 7, que dispone reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley. Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Asimismo, menciona el artículo primero del decreto 896 del 2023, que fija el salario del alcalde para el año 2023. Se sugiere eliminar el párrafo número 4 de los considerados, donde se denuncia el artículo 355 de la Constitución Política, que denuncia: ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recurso de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas de actividades y de interés público de igual manera se repite el artículo 209 en los considerados. Honorable concejal Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, escuchando a la administración, no solo hoy, sino anteriormente, de parte, me atrevo a decir que no solo de Jorge Gutiérrez, sino de la comisión que se encuentra hoy, y darle primeramente un saludo al concejal Alirio Rodríguez, que nos está acompañando el día de hoy, de que sí se requiere tener un orden dentro del tema de vivienda. Pero si bien ustedes como administración lo ven desde un punto de vista, nosotros como cuerpo colegiado, según la ley 13, según la ley 136 y la 1551, nosotros nos tenemos que regir a todos los pasos que dicen para aprobar este tipo de acuerdos, como un tema de socialización, ¿cierto? Un tema también con las personas de la comunidad que hace parte del todo el tema territorial, y un tema de socialización. Si bien ustedes respaldan este proyecto porque es su deber y así está muy bien hecho, es nosotros como corporación, como comisión, ¿cierto?, estudiarlo y solicitarles a los entes pertinentes que nos den una orientación, y dentro de las orientaciones dadas, obviamente se da a conocer que la ley, creo que es la 1232, aplica, que tiene ciertos parámetros, este acuerdo 020,
que lleva una modificación de esquema del ordenamiento territorial y obviamente al llevar un esquema, me atrevo a decir que puede llevar un esquema, hay también una afectación al POT. Si bien no se está agrandando ni modificando los usos de suelo, sí sea unos parámetros que dicta una ficha técnica a este proyecto de acuerdo, lo cual si dicta una ficha técnica diferente al esquema de ordenamiento territorial, eso haría cambio al mismo. Y como cual de mi parte tampoco pues correría, no me opongo que más adelante se vuelva a presentar y se den todos los pasos a seguir para nosotros como corporación dar el cumplimiento según la ley y la norma. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. Gracias, honorable concejal. ¿Algo más que agregar la administración? Con respecto a los... No, señor. Agradecerles. Realmente digamos que este proceso lo hemos querido adelantar por parte de la Secretaría y la Dirección de Urbanismo en el sentido de hacerlos partícipes en este tipo de decisiones y procesos para que, si bien se debe generar algunos cumplimientos formales con las socializaciones o los ajustes que bien consideran ustedes, pues también quisiéramos que fueran parte de esos procesos, fueran parte de los procesos de socialización, fueran parte de esos procesos donde entraremos más a detalle. No creo, bueno, en lo posible trataremos de evaluar la forma de poder presentarlo, pero dejamos una constancia más allá de eso de que el esquema se dará cumplimiento de esa forma y así se harán las aprobaciones de la vivienda multifamiliar en tanto no se tenga una regularización de lo mismo. ¿Algo más que agregar, honorables concejales? Concejal ponente. Presidente, realmente lo habla el arquitecto, digamos que vamos a llevar esa trayectoria de volver a reiniciar y retocar este tema más adelante con todas las especificaciones que así lo requieran, pero pues realmente si yo me hago una pregunta, si la ley le da la facultad al alcalde para que realice todo este tipo de proyectos de acuerdo en el sistema de lo que se va a realizar, a conclusión personal y con todo el respeto, yo creería que no hubiesen presentado este proyecto de acuerdo. Si desde el alcalde municipal pudiera él hacerlo, entonces no había digamos como la necesidad de haber presentado ese proyecto de acuerdo. Aquí no es que nos estamos limitando o algo por el estilo, queremos que las cosas se vayan por toda la normativa plegable de todo lo que se tenga que ver y desde el esquema de ordenamiento territorial se hagan los pasos para no incurrir en ninguna falta más adelante y que después tengamos algún problema tanto nosotros como ustedes por la parte de la administración. Lo decía el honorable concejal que me antecedió, claro, ustedes van a redondear todo el tema para que este proyecto de acuerdo lo exponga de la manera que ustedes quieren y sí, claro, es expuesto de una manera explícita que realmente, pero hay una falencia, es que pudiéramos mejorarlas más adelante y en caso de que se volviese a presentar y desde acá, si llega a la comisión de nosotros, pues en cabeza de Juan Gabriel le estaremos dando el respectivo estudio. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Bueno, yo sí me quiero referir un poquito a la palabra del concejal Camacho. Sí, lo que puede no es cambiar el esquema, es regular la vivienda, puede hacerlo a través de un decreto, no cambiarlo, no, desde luego que no puede, es regularlo y lo dice pues el artículo 267. Entonces, honorables concejales, seguimos con el proceso. Señora secretaria, que entonces llamar a lista para votar la proposición. Proposición. Por las anteriores consideraciones y el estudio realizado al presente proyecto de acuerdo, no se evidencia el trámite legal para dar curso a este proyecto de acuerdo número 020-2025 titulado
por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones, razón por la cual mi voto es negativo. Juan Gabriel Camacho González, concejal ponente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Vamos a someter a votación, ¿sí? La proposición. La proposición. Entonces sometemos la proposición y por favor, secretaria, llama a la lista. Así, señor. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Negativa para la misma señora secretaria. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. ¿La proposición es negativa? Sí, señor. Si Camacho vota negativo, es positivo. O sea, está votando tiene que votar Hay que votar la positiva. proposición positiva Si va si a quieren votar- que quede negativa. Y porque de quedar negativa, quedaría como positiva. Reitero, señora secretaria, positivo para la proposición. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Bueno, yo con el argumento que tengo de que con el artículo 267 del esquema de ordenamiento territorial, la administración puede regular la vivienda multifamiliar. Voto positivo por la proposición. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Positivo por todos los expuestos anteriormente por los concejales de comisión, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos por la proposición negativa, es decir, que el proyecto de acuerdo queda negado y será archivado, señor presidente. Entonces, honorables concejales, pues votada la proposición, no puede continuar, entonces queda archivado el proyecto de acuerdo hasta que la administración quiera o proponga nuevamente unas modificaciones. Siguiente punto. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, señora secretaria? No, señor presidente. Siguiente punto. Quinto, proposiciones y asuntos. ¿Tenemos proposiciones? No, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Aprobación de la presente acta según audio. Gracias, secretaria. Por favor, llama a lista para la aprobación del acta. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Positivo para el acta, señora secretaria. Honorable concejal Antonio Cortés Camacho. Positivo por el acta. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Positivo por el acta de mención, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según el audio. Siguiente punto. Agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Entonces, siendo las 5:31, damos por terminada la comisión de presupuesto. ¿Quería que? Sí. Pero ya, si ya estaba anulada, ¿para qué más?